Buenas tardes, pues agradecemos su puntual asistencia el día de hoy. En la Unidad de Educación Continua del Instituto de Geofísica de la UNAM estamos muy contentas de contar con su presencia en esta actividad académica. A nombre del director del Instituto de Geofísica, el doctor José Luis Macías Vázquez, quien les envía un afectuoso saludo, les damos una cordial bienvenida a la plática Seguridad de las plataformas educativas. Y bueno, yo soy Mari Carmen Hernández, coordinadora de planeación del Instituto de Geofísica, y les quiero presentar primero que nada al equipo. Está la ingeniera Lucila Cortina, responsable de educación continua. Ahorita todas las personas que les mencione tenemos un IGF antes en nuestro nombre, por si también las quieren ubicar en participantes. También está la licenciada Alejandra Fernández, quien lleva la gestión de las actividades académicas, y la estudiante Paulina Herrera, que nos está acompañando haciendo su servicio social en la parte de pedagogía. Así que bueno, pues somos el equipo de la Unidad de Educación Continua y como ven, somos puras mujeres, por eso dije que estamos muy contentas. Bueno, pues si llegaran a presentar algún problema, el equipo de Educación Continua les va a poder apoyar por el chat. Como les comentaba, tenemos un IGF al principio en nuestro nombre, si nos ven en la parte de participantes. Y las preguntas de esta sesión las van a poder hacer en el transcurso de la sesión. Solo les voy a pedir que levanten su manita virtual para darles oportunidad de hablar y que puedan tomar la palabra. Bueno, pues le quiero dar ya la bienvenida a nuestro ponente, que es el maestro Max de Mendizábal, a quien les presento. El maestro Max de Mendizábal es físico por la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, con un máster en software libre por la Universidad Abierta de Cataluña, que es conocida como la UOC. En la actualidad es jefe de Departamento de Votaciones Electrónicas en la DGTIC de la UNAM. Fue director de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana, director de Tecnologías de la Información de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, subdirector de sistemas en la Secretaría de Educación Pública, director de informática en la Universidad Pedagógica Nacional y gerente de sistemas en Acer. Su área de experiencia es en las tecnologías de la información aplicadas a la educación. Ha sido docente en diversas ocasiones. En la UPN impartió estadística, en la Facultad de Contaduría y Administración, estructura de datos, XML en la Universidad de La Rioja, y ha dictado pequeños cursos sobre tecnologías de la información en distintas ocasiones. Querido Max, te agradecemos muchísimo tu disponibilidad de impartir esta plática y te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por asistir a esta plática. Es una plática de principiantes, así que no esperen temas avanzados. Simplemente vamos a hablar de cuáles son, digamos, las recomendaciones generales de buenas prácticas para utilizar las plataformas educativas. He dividido el temario en, digamos, tres partes. Una que tiene que ver con qué deben cuidar los estudiantes, otra qué deben cuidar los profesores y finalmente la parte un poco más amplia es qué deben cuidar los administradores de las plataformas en particular. Entonces vamos a ver un panorama general de cuál es la importancia de la ciberseguridad y sobre todo qué debemos hacer para, uno, estar consciente de ella y segundo, atajar los posibles problemas que se presenten. Digo, hablar de ciberseguridad parecería algo muy obvio, pero mucha gente piensa que no es necesario. Como yo soy muy pequeño y nadie me va a ver, pues a qué le importa y si me descuido, pues no va a pasar nada. Y eso creo que es una de las cosas más preocupantes que hay, porque no hay blanco pequeño. Gran parte de los ataques modernos que hay en Internet hoy en día, por ejemplo, los famosos DDoS, que son ataques pensados para tirar sitios web o tirar plataformas o tirar lo que sea, se hacen utilizando máquinas, utilizando cámaras de video y otros dispositivos conectados a Internet que están sin seguridad. Incluso estos pequeños focos que se llaman de IoT, la Internet de las Cosas, IoT es Internet of the Things,
Esos focos también tienen la capacidad de ser parte de un ataque coordinado. Entonces, hasta un pequeño foco puede ser fuente de un problema de seguridad. Y en ese sentido, creo que lo que hay que dejar como mensaje central es que no hay pequeños participantes, hay grandes descuidos de mucha gente. Entonces, en ese sentido, hay que cuidar todo lo que se pueda y por eso vale la pena hablar un poquito de la seguridad. Ahora, ya un poco más enfocado en el tema de las plataformas digitales, es importante señalar que el sector educativo es uno de los más atacados a nivel mundial. ¿Qué razones tiene? Pues precisamente un poco esto, ¿no? Es equipo, es personal poco, bueno, son usuarios poco dedicados al tema, poco informados y además tienen activos valiosos que suelen ser las plataformas educativas y los lugares de acceso donde suelen ocurrir. Por ejemplo, las redes inalámbricas de las universidades, eh, que los pueden conectar a lugares que directamente no se podría uno conectar. Entonces, bueno, ¿cuáles son las amenazas principales para, por ejemplo, los estudiantes, los accesos no autorizados a clases, que estamos tomando una clase o una plática como esta y que nos hagan un Zoom bombing, que consiste en que alguien se mete a la conversación y empieza con alguna otro tipo de propaganda, que puede ser de cualquier tipo, o simplemente sabotea la clase o la conferencia. Eso pasaba mucho durante la pandemia y bueno, básicamente se debía al descuido a la hora de configurar los permisos de las plataformas. También puede pasar el robo de datos personales y académicos, que sepan nuestro historial académico, que sepan eh, nuestra dirección personal, teléfono personal, etcétera. Estafas de phishing, esto es muy común, ¿no? Que le quieren vender un tiempo compartido a alguien y pues no existe el tiempo compartido. De hecho, esto ya incluso es un tema de crimen organizado. Y bueno, pues he visto algunas fotos de lugares en otros países que son cientos de máquinas conectadas a celulares y los celulares los utilizan para hacer fraudes de algún tipo, ¿no? Ya sea a través de una cara bonita o a través de fantásticas oportunidades de inversión o herencias inexistentes. Y el último es el malware y ransomware, que pueden bloquear o dañar los equipos. Eh, el ransomware, para los que no lo sepan, es cuando alguien se infiltra en una computadora, cifra toda la información y le exige un rescate, por eso se llama ransomware, exige un rescate para recuperar la información. Esa es una cosa bastante común, se puso muy de moda y bueno, llegaron a pasar algunos casos incluso aquí en la universidad. Y el malware, bueno, pues es un poquito peor porque se aprovechan de los recursos de una máquina, de cualquier máquina personal, por ejemplo, para hacer minado de criptomonedas y otro tipo de atracos digitales. Em, Ahorita vemos cómo llegamos a eso. En el caso particular de estos sistemas como Zoom o Teams o cualquier otro que haya de videoconferencia, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es poner un control de acceso a las sesiones. Es decir, si se dan cuenta aquí cuando entraron, se les apagó el micrófono y les dieron instrucciones de cómo comunicarse a través del chat, por ejemplo. Y en ese sentido, pues ese tipo de medidas de seguridad evitan que pueda haber alguna interrupción como el Zoom bombing que le estaba comentando. Otra medida adicional es, por ejemplo, poner una sala de espera y entonces el administrador o el host puede decir quién sí puede entrar y quién no puede entrar a una sesión, de tal manera que cuando vemos un nombre raro o que no conozcamos, podemos excluirlo fácilmente. También otra buena idea es poner salas de reunión con identificadores únicos, de tal manera que, por ejemplo, si se anuncia una sesión como esta, este, no se comparta demasiado el ID de la sesión para que no pueda entrar gente que no debe estar. Y aún así se nos cuelan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta sesión en particular, como se difundió poniendo una dirección pública, pues podría llegar alguien con un nombre que parecería ser sensato, colarse, pero bueno, ya que está aquí, pues podemos darlo de baja rápida, tampoco es tan grave. Aunque sí interrumpe el flujo de la conferencia o de la clase o de lo que tengamos o la reunión que tengamos en curso. Una cosa importante que debe hacerse es
gestionar correctamente los permisos, quién puede compartir su pantalla, quién puede activar su micrófono, quién puede activar su cámara. Y bueno, por supuesto que en una sesión como esta uno puede restringir, por ejemplo, únicamente al equipo de trabajo o ampliarlo un poquito más cuando se abra la ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, una cosa muy obvia, bueno, muy obvia más o menos, hay que decirla, es desactivar las funciones que no se vayan a utilizar. Si tienen una función de compartir archivos y no quieren que se compartan archivos, desactívenla porque por ahí les pueden colar algún bicho. Los chats, por ejemplo, en algunas ocasiones vale la pena desactivarlos porque de repente empieza alguien a molestar por el chat y bueno, pues algo también muy molesto. Y finalmente, bueno, una cosa muy obvia, eh, no hay que compartir las calificaciones o información personal de nuestros estudiantes a través de correos electrónicos personales o de grupos de chat que no estén garantizando la seguridad interna. ¿Qué se debe hacer? Bueno, pues utilizar los canales oficiales, que son las plataformas educativas, para publicar las calificaciones. Por cierto, esto no lo dije, pero estas son las recomendaciones que se hacen para los profesores en el uso de las plataformas educativas y en particular con estos sistemas de videoconferencia. Otras recomendaciones para profesores son, bueno, elegir herramientas seguras, ¿no? Durante la pandemia también se pusieron de moda muchas herramientas muy poco seguras, con las cuales se podían hacer cosas que no eran muy adecuadas. También se pusieron de moda otras herramientas muy bonitas como Kahoot y demás que servían para hacer preguntas rápidas a un grupo, que valían mucho la pena usarlas. Pero antes de poner una herramienta se recomienda mucho investigar las políticas de privacidad de cada una de ellas, qué datos comparten, a quién se los comparten, cuál es el alcance de la plataforma y cuáles son los derechos que adquiere la plataforma sobre los datos que se comparten a través de ella. Digo, un ejemplo terrible últimamente es el de Adobe, que su política de uso de sus nuevas aplicaciones, como tienen inteligencia artificial, es que se apropien de todo el contenido desarrollado con ellas, lo cual es verdaderamente grave, sobre todo para la gente que desarrolla contenidos que piensa utilizar para venta o para utilizar para, eh, no sé, un canal de televisión, porque entonces infringe los derechos de Adobe por haber usado sus herramientas. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y la otra cosa es ver que las herramientas tengan sistemas de cifrado de datos, que no pasen datos en claro, usuarios, contraseñas en claro. Mm, En los albores de Internet era muy común pasar las contraseñas a través de protocolos no seguros como Telnet, que hoy en día afortunadamente ya casi no se usa, pero que mucha gente todavía dejó máquinas por ahí colgando y comparten información a través de ese protocolo. O, por ejemplo, los que todavía utilizan el HTTP con puerto 80, que pasa la información en claro y que, bueno, una contraseña en claro es muy fácil de captar si tenemos por ahí un interceptor en medio. Otra cosa que se recomienda mucho para los profesores es, por supuesto, formación continua, mantener actualizados sobre las últimas tendencias, no solo de su clase particular, sino también de ciberseguridad educativa, para conocer las nuevas amenazas que se vayan presentando y adoptar prácticas seguras. Y finalmente, bueno, no finalmente, casi finalmente educar para prevenir, es decir, no quedarnos con ese conocimiento únicamente para nosotros, sino tratar de que a nuestros alumnos o estudiantes les podamos imbuir esa práctica continua de seguridad, de cuidarnos de todas estas amenazas que están hoy en día en toda la tecnología para la educación y en general en las tecnologías de la información. Y bueno, una que es muy obvia, pero que hay que decir, y eso es para todos, hay que actualizar los sistemas operativos, los antivirus si se tienen, perdón, en las aplicaciones que utilizamos. No hay nada más riesgoso que tener aplicaciones obsoletas, porque muchos de los problemas que tienen esas aplicaciones obsoletas es que ya se publicaron en algún lado los agujeros de seguridad que tienen. Entonces, para alguien que ni siquiera es experto, se mete a ver esas vulnerabilidades y puede generar herramientas de ataque eh, o vectores de ataque que utilicen esas vulnerabilidades
para atacar a la gente que no ha actualizado sus aplicaciones. Eso es fundamental y vale la pena siempre estar actualizado. A veces no nos conviene porque las aplicaciones a veces pueden empeorar. Hay casos muy graves al respecto, bien documentados, ¿no? De aplicaciones que empiezan bien y que al final se acaban convirtiendo en una cosa horrible, como Skype, por ejemplo, o el famosísimo Evernote, que de ser una aplicación muy sencilla para tomar notas, se convirtió en un monstruo horrible que nadie usaba al final, ¿no? Entonces, bueno, esto de las actualizaciones siempre es conveniente y si la aplicación empeora, pues dejarla de usar. Ok, ahora me voy a la parte de recomendaciones para los estudiantes. Esta es, bueno, pues es mucho más sencilla porque tienen menos poder, digámoslo así, pero no por ello son menos importantes. Lo primero que recomendamos es pongan contraseñas sólidas. Obviamente esta recomendación también se aplica para los profesores y para los administradores, ¿no? Y bueno, pues se recomiendan crear contraseñas robustas en una mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, lo cual pues, está más o menos bien. Otra cosa importante es no compartir las contraseñas, no las peguen en un post-it en su monitor. Y bueno, una cosa importante aquí que es muy poco practicada es no reciclen contraseñas. Es decir, si van a usar una contraseña para un curso en una plataforma educativa, procuren no usar la misma contraseña para todo lo demás. Y es decir, si pueden diversificar sus contraseñas y tener muchas, es mejor. El- un problema que tenemos, pues la razón de este consejo es que si nos vulneran una de esas contraseñas por algún problema de que el sitio donde teníamos la contraseña guardada no la puso cifrada y nos la roban, a partir de ese momento se meten a todas las demás cosas que tengamos con la misma contraseña. Por eso es la razón por la que se pide que se diversifiquen las contraseñas. Y aquí hay un cartoncito a la derecha de que, pues es un poco en broma, de cómo poner contraseñas. Eh, entonces, digo, hacen ideas como, por ejemplo, pongan mayúsculas, sustituyan una O por un cero, pongan símbolos de puntuación como el ampersand o el asterisco o el más o el menos, pongan números, por supuesto, combinen mayúsculas con minúsculas. Y entonces aquí nos dice que, por ejemplo, la facilidad de adivinar una contraseña, pues es relativamente fácil, más o menos, ¿no? Este, porque se pueden hacer de ciertos trucos para adivinarla. Básicamente los ataques que se hacen contra las contraseñas suelen ser de lo que le llaman fuerza bruta. Y la fuerza bruta, pues básicamente es probar una tras otra, a ver hasta dónde le pegamos. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, si ustedes son fans de Star Trek, no le pongan a su contraseña NSC 1701, porque NSC 1701 es la matrícula del Enterprise y vienen las bases de datos, ¿no? Por supuesto. Si ustedes son fans de El Señor de los Anillos, obviamente no deben utilizar cosas como Frodo, porque todo el mundo conoce ese personaje y viene en la base de datos de craqueo de contraseñas. Si ustedes son fans de Friends, bueno, se repite la idea, ¿no? Entonces traten por favor de no utilizar cosas muy comunes de su área de conocimiento, de cosas que se puedan buscar en una enciclopedia o en un libro, porque están en una base de datos para hacer precisamente ruptura de contraseñas. Entonces, lo que se les sugiere es, ok, por ejemplo, escojan un poema que les guste, que no sea repetitivo como verde que te quiero verde, porque entonces tampoco funciona, y a partir de ese poema, pues hacen sustituciones de letras, números, intercalan algún signo, y eso sube un poquito más la seguridad de nuestras contraseñas. Ese consejo para los alumnos es básico. Segundo consejo, si tienen la posibilidad de poner autentificación de dos factores, pónganla. Para los que no sepan qué es la autentificación de dos factores, básicamente es muy simple. Una vez que intento entrar a un sitio, en ese momento me mando un código al teléfono celular y yo pongo ese código para que me dejen entrar. Es una de las formas de hacerlo. El código puede ser al teléfono celular, puede ser a una cuenta de correo, o puede ser por un SMS o cualquier otro medio
Hoy en día está poniendo de moda pasar ese tipo de códigos por WhatsApp, pero lo que es importante acá es si existe la posibilidad de tener una autentificación de dos factores, pónganla por favor, porque eso eleva la dificultad para que rompan sus contraseñas. Y bueno, la última para los alumnos, bueno, para los estudiantes, no, no, me faltan varias más. Uno importante es cuidado con el phishing. Oye, te ganaste la lotería, te ganaste un viaje compartido a Mazatlán. No lo hagan porque ahorita está muy peligroso, ¿verdad? Pero si fuera en un momento más pacífico, ay, qué padre, me gané un viaje a Mazatlán. No es cierto, nadie regala nada. Te ganaste un coche, no es cierto. Tienes un heredero en África que te va a dejar $1 millón. Bueno, eso todavía es más inverosímil, pero hay quien cae. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los correos que desconozcamos. O te escriben de tu banco y te dicen que tienes un cargo por 10,000 pesos que tú no hiciste. Pues hay que fijarse que sí venga del banco el asunto. El banco normalmente no te avisa de esa manera. Bancos, por ejemplo, como BBVA, en tu aplicación es donde te avisa directamente al celular, no te avisa en un correo electrónico ya. Eh, Otros bancos no sé, pero me imagino que debe ser muy parecido. Entonces, siempre que venga un mensaje de algún lado, tenemos que ejercer un poco el pensamiento crítico y decir, ¿de veras va a pasar esto? Y cuestionarlo. Una llamada telefónica, exactamente lo mismo. Te pueden decir, oye, es que hicieron un cargo de tu tarjeta. Ah, sí, ok, mucho gusto. Oye, dame tus números de la tarjeta. Eso ya sonó como que no se lo saben bien, ¿no? No es creíble. Entonces, pero lo malo es que hoy en día venden las bases de datos de los números de tarjeta. Entonces, es posible que tengan esa información. Lo que es importante es no confiar nunca en un correo, en un mensaje o en una llamada telefónica. Eh, Perdón, ya me brinqué otras recomendaciones. Conexiones seguras. Esta es un poco más difícil de implementar. Por ejemplo, aquí en la UNAM tenemos la RIU, que es relativamente segura, pero no dudo que haya gente que se pase la clave. Entonces, es una red muy pública que, aunque está cuidada, siempre conviene pues ponerse una capita más de protección. Y entonces la recomendación es, si utilizan una red pública, por favor, todas las del gobierno de la Ciudad de México y similares, úsenlas con muchísima precaución, utilicen una VPN en esos casos. ¿Qué es una VPN? Bueno, aquí hasta abajo de un dibujito, básicamente lo que hace es que el usuario se conecta a través de un túnel cifrado a un servidor del servicio de VPN y a partir del servicio de VPN ese ya se conecta a Internet. Pero la comunicación entre el usuario y el Internet, digámoslo así, va cifrada, aunque pase por una red pública y no pasa nada porque va cifrada toda. Y bueno, pues digamos que pone un escaloncito de seguridad adicional y por eso es importantísimo usar una VPN en redes que no confiemos. ¿Cuáles son? Pues las de los parques públicos, las de las bibliotecas públicas, el Starbucks, todo este tipo de cosas son lugares donde puede haber alguien, ya sea interfiriendo la señal o poniendo un gemelo maligno, que consiste en poner una antena que tenga un nombre que se llame Starbucks opcional o algo así, y la gente dice, ah, mira, esta es una antena que está más desocupada y se conecta ahí, ¿no? Y ese gemelo maligno lo que va a hacer es recopilar toda la información que pueda de tu máquina para atacarte. Otra cosa es que, bueno, ese es como de delator de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Reporten actividades sospechosas, pero eso hay que pedírselo a los alumnos, ¿no? Cuando ustedes vean algo raro en la plataforma, oye, vi un letrero extraño, vi que pasó esto, alguien se metió que no era, reportarlo a los profesores o a los administradores de sistemas de nuestra escuela. Es muy importante, sobre todo cuando vemos comportamientos anómalos o incluso cosas relativamente comunes como, hoy está muy lenta la red y no es normal a esta hora. Puede ser que esté gestándose un ataque a partir de ahí que está atacando otros lugares, por ejemplo. Entonces, sí vale la pena avisar cuando vean algún problema así. Y finalmente, bueno, pues no es muy propiamente una recomendación, es hacer conciencia digital, entender que nuestra identidad es muy valiosa, toda, y que hay que cuidar lo que se comparte y con quién se relaciona uno en el entorno virtual.
En otras palabras, si tienen una invitación, no sé, de Michelle Pfeiffer, bueno, no, ustedes están muy jóvenes para eso, no sé, de alguien famoso actual que no conozco, no sé, de Bad Bunny, que les mando una invitación para que se conecten, pues no lo hagan, porque seguramente no es Bad Bunny, debe ser otra persona que se está haciendo pasar por Bad Bunny. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas mucho para que no nos metamos en problemas innecesarios. Y déjenme dar una pausita para tomar un trago de agua. Me voy a ir ya sobre recomendaciones para los administradores de plataformas. Vi que aquí estaba Pedro, que es administrador de una plataforma muy importante aquí en la UNAM. No te voy a quemar, no te preocupes. Este, estas recomendaciones, yo estoy seguro que los que se dedican a esto ya las aplican, pero no está de más comentarle a todos los que no sepan de qué estamos hablando, qué cosas debemos cuidar los administradores de plataformas. Y a la derecha hay un triangulito ahí que le llamamos el triángulo de la seguridad de la información, que son las tres cosas que nosotros como administradores de plataformas debemos poner atención y cuidar mucho. Lo más importante es la confidencialidad, es decir, que nosotros no soltemos información que tengamos en nuestras manos, en la plataforma, a ningún tercero, ¿no? Eso es algo fundamental. La otra es cuidar la integridad, ahí tiene todo el sentido, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en una plataforma, calificaciones, tenemos que asegurarnos que no haya ninguna alteración en ellas o en los contenidos educativos también. Por ejemplo, una cosa que llegó a pasar en algún momento que alguien se metía a una plataforma, un curso, veía un enlace que parecía legítimo, le picaba clic y lo llevaba a un sitio que descargaba un bicho. Entonces, hay que garantizar que no va a pasar eso, que vamos a cuidar la integridad de nuestras plataformas. Y finalmente la disponibilidad, ¿no? Que no se caiga la plataforma. Es decir, que cuando necesitemos entrar esté disponible. Pasa mucho que ese tipo de plataformas se caen en periodos como de exámenes. Bueno, eso me pasa mucho, estoy exagerando. Solía pasar, ya no pasa, pero es donde más tenemos que cuidar que la plataforma esté disponible. Estas son las cosas que debemos que checar todo el tiempo, ¿no? Este es nuestro trabajo de los administradores de plataformas. Tenemos que ser muy cuidadosos con estos tres, que es lo más central, no solo en las plataformas educativas, en general en cualquier servicio que ofrezcamos por Internet. Y en lo peculiar, las plataformas educativas. Ok, regresando un poco a los LMS, bueno, pues tenemos que actualizar permanentemente nuestras plataformas y eso, créanme, nos cuesta un dolor de cabeza, mucho trabajo y a veces no lo hacemos, porque cuando tenemos miles de cursos, miles de cosas ahí, actualizar una plataforma puede ser un verdadero dolor de cabeza y nos puede tirar incluso la plataforma algunos días. Sin embargo, es importante porque las versiones viejas no suelen estar actualizadas y nos pueden meter algún gol por ahí, ¿no? Es decir, si hay una vulnerabilidad que se publica, alguien la va a aprovechar y se puede meter por ese lado. Entonces, bueno, pues la recomendación es aplicar todos los parches de seguridad tan pronto están disponibles. Obviamente actualizar todo el tiempo el sistema operativo del servidor y también las aplicaciones eh, que van relacionadas con la plataforma educativa, como pueden ser el servidor web, que es el Apache o el Jinx, la base de datos, la que sea MySQL, Postgres, la que sea, y por supuesto el lenguaje de programación, que puede ser PHP, Java o cualquier otro, ¿no? Entonces, es muy importante que toda la plataforma, desde lo más alto hasta lo más bajo, esté actualizada. Y eso cuesta muchísimo trabajo y en ocasiones, confieso, no lo hacemos, pero debemos hacerlo. Luego hay otro paso importante que es el hardening de servidores. Hardening en inglés es endurecer, robustecer, si quieren verlo así. Entonces hay que configurar los servicios de forma segura. Si tenemos un servicio que no usamos, voy a poner un ejemplo muy cercano, Telnet D, el servidor de Telnet, apáguenlo. El Telnet es un protocolo que pues, ya está muy vulnerado. Hace poco se publicó una vulnerabilidad enorme que nos permite tener acceso a root en una máquina que tenga el Telnet corriendo. Afortunadamente ya casi nadie lo usa porque ya se sustituyó por opciones más seguras. Sin embargo, hay que asegurarnos que no esté corriendo, que no se nos haya olvidado.
Entonces, una recomendación ahí es que vean qué está ocurriendo, qué puertos tenemos abiertos y matar todas las aplicaciones que no estemos usando. También ahí vale la pena que pongan algún servicio para que vaya monitoreando que las cosas estén bien. Ahorita platicamos un poco más de eso. Indispensable tener hoy en día un firewall que limite qué puertos están abiertos, qué puertos están cerrados e incluso con qué frecuencia pueden tocar un puerto o una dirección IP en particular. Si detectamos que una dirección IP nos está haciendo muchas consultas en muy poquito tiempo, es decir, que nos manda una ráfaga, bloquearla inmediatamente. Ese tipo de cosas son las que debemos poner en nuestros firewalls. Y luego ya si tenemos mucho dinero y somos ricos y tenemos dinero para pagar licencias de Cisco o de Central Point o de otros IDS, podemos colocar, eh, aquí en la UNAM tenemos algunos poquitos, unos detectores de intrusos que se dan cuenta de inmediato cuando hay una anomalía, cuando intentan inyectar código maligno, ese tipo de cosas, y lo paran, por supuesto, ¿no? Eh, no todos tenemos IDS, desafortunadamente, pero deberíamos ponerlo, porque sí vale la pena prevenir este tipo de ataques que son relativamente fáciles de prevenir y que a veces, bueno, hay que invertirle algo de dinerito, pero que es muy importante hacerlo. Y luego ya la última, sí, bueno, no faltan unas más, pero la última sí importantísima es análisis de vulnerabilidades. De repente hay que ponerle la cachucha negra, es decir, vamos a intentar ser nosotros el atacante de nuestro propio sitio y hacer pruebas de penetración y auditorías de seguridad en forma periódica. Las auditorías se recomienda que sean externas para que alguien, un tercero, vea que podemos tener de defectos y no nosotros mismos, porque nosotros mismos creemos, estamos viciados porque creemos que estamos bien y estamos seguros. Entonces vale la pena buscar un tercero que nos ayude a hacer una auditoría. Y las pruebas de penetración se suelen hacer con algunas herramientas para ello que tratan de utilizar las vulnerabilidades conocidas e inyectar ese tipo de ataques. Si detectamos alguno, por supuesto, la recomendación es arreglemos el asunto. ¿Qué otras cosas importantes hay que tener en cuenta para el administrador? Bueno, pues importantísimo, importantísimo el cifrado de datos. Nosotros no debemos por ningún motivo pasar información en claro. Es decir, ya no usen HTTP, perdón, utilicen únicamente HTTPS. El HTTPS ocupa por puerto 80, todavía hay algunas aplicaciones que corren por ahí, hay que matarlas y utilizar puras aplicaciones que se conectan a través de HTTPS, que es el mismo protocolo pero cifrado. Ahí es importante decir que el problema con el HTTPS es que requiere comprar un certificado. En algunos casos se puede generar un certificado autofirmado, pero bueno, pues ya requiere pues de mucho tiempo porque hay que estar todo el tiempo renovándolo, ¿no? Pero de todas formas, aunque no tengan dinero, hagan un certificado autofirmado y manténganlo constantemente arreglado. Afortunadamente hoy en día ya varios navegadores como Firefox y como Chrome ya se están negando a abrir sitios que no estén cifrados, lo cual está muy bien porque ya eso mitiga muchísimo los riesgos que hay para entrar a las aplicaciones. Ahora bien, estos son los datos en tránsito, pero también hay que cifrar los datos en reposo. Por ejemplo, las bases de datos que tenemos físicas y los archivos, sí conviene cifrarlos de tal manera que, aunque alguien llegara a vulnerar nuestra seguridad y entrar, eh, tengamos la posibilidad de que con el cifrado eh, tengan una segunda capa de seguridad y no puedan ver la información que nos interesa preservar. ¿Sí? Ok, aquí preguntaban en el chat que si esto aplica únicamente para Linux. No, esto que estamos hablando es general, ¿eh? De hecho, no he hablado en ningún momento de Linux, más que en la parte del sistema operativo, pero es exactamente lo mismo con Windows, hay que actualizarlo constantemente. Si utilizan otro sistema operativo, NetBSD o lo que sea, hay que todo el tiempo actualizarlo. Eh, si usan Mac, lo mismo hay que actualizarlo. Todo, todas estas reglas que estoy platicando acá son para todos.
para todes y para todas. Una cosa importante, hace un momento hablé un poquito del ransomware, que es cuando secuestran nuestra información y la cifran. Los, digamos, ransomware de generación uno tomaban la máquina y la cifraban y pedían el rescate. Pero si uno era listo, uno hacía un respaldo, bueno, pues le tocaba la mala suerte de que le tomaran su máquina, pues uno recupera el respaldo de la información y ya, ¿no? Los ransomware de segunda generación se esperan a ver quién está haciendo respaldos y cifran también el respaldo. Entonces nos impiden recuperar nuestro respaldo también. Incluso tratan de esperarse a las fechas de respaldo habitual para cifrar esos respaldos y cifran todo el site de respaldos adicional. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy cuidadoso con cómo estamos haciendo los respaldos. Y bueno, pues el consejo general, esperamos que no les pase eso, es dos cosas. Uno, que las copias de seguridad sean automáticas, que no tengamos nosotros que hacerlas manualmente, y periódicas, es decir, vamos a hacerlas dependiendo de la criticidad del asunto diariamente, cada semana, cada mes, pero siempre hay que hacer respaldos. Y la otra es seguir una regla que se llama 3-2-1, que es muy bonita, que trata de que hagamos 3 copias de los datos en 2 medios diferentes y con una copia que saquemos de nuestras instalaciones. En otra vida que tuve, teníamos un sistema en el cual hacíamos respaldos, digamos, en discos duros. De ahí pasábamos al respaldo en cinta y luego algunas de esas cintas las mandábamos con un proveedor que nos lo guardaba en una bóveda segura. De tal manera que si se quemaba toda la instalación, por ejemplo, y perdíamos absolutamente todo, los respaldos iban a estar en nuestro proveedor en otro lugar. Entonces, eso nos da una seguridad mayor. Este esquema de respaldos, digo, la verdad está muy bien. No todos tenemos el dinero suficiente para hacerlo, pero por lo menos hagamos el 3-2, ¿no? Tengamos las copias de seguridad, hagámosle nuestro disco duro portátil y nos lo llevamos a nuestra casa, ¿no? Aunque no sea tan automático ni tan bonito como lo que les estaba planteando. Y luego, finalmente, la cosa que tendríamos que hacer, porque así es el deber ser, es cumplir las normas. En México, desafortunadamente, las normas de protección son muy malitas, eh, muy dispersas, eh, yo diría que bastante descuidadas, por decirlo menos. Pero no es mala práctica adoptar una norma buena externa. Por ejemplo, las leyes de protección de datos personales de México no es tan mala, hay que aplicarlas, porque además es nuestra obligación aplicarlas. Pero tomar, por ejemplo, las leyes de protección de datos de España, ¿no? INCIBE es muy generoso. El INCIBE es un instituto que se dedica al tema de la seguridad en España. Comparte todas estas buenas prácticas en sus manuales para que nosotros sepamos qué debemos hacer y a lo mejor cumplimos una norma mucho más alta como la española, pero vale la pena por nuestra propia seguridad y la de nuestros usuarios. Entonces, bueno, obviamente les digo, adopten la norma nacional, que es a fuerza, pero además tomen normas un poco mejores como la española, que es la más cercana porque está en español. ¿Qué otras cosas debemos cuidar? Bueno, esta ya la dije, que es la autentificación multifactor, no nada más es de 2 factores. Tenemos que añadirle una capa extra de seguridad, que es lo que les contaba, ¿no? Pues que nos manda el celular un aviso, ese tipo de cosas para que sea mucho más difícil eh, acceder ilegalmente a una de nuestras plataformas. Otra cosa importante es hacer un control de acceso basado en roles, definir roles y poner los mínimos necesarios para operar en cada uno de los actores que esté involucrado en el tema de las plataformas educativas. Hay cosas súper obvias, ¿no? Un estudiante no debe tener los permisos del profesor, ni un profesor los del administrador, ni un administrador los del administrador del sistema operativo, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que uno debe tratar de eh, granular los roles lo más posible para que no tengan acceso a cosas que no deben tener acceso, quien no debe tener acceso.
Básicamente es de lo que se trata. Y por supuesto, cuando ponemos roles y así de granulados, lo que tenemos que hacer es revisar y auditar las capacidades asignadas a cada rol con cierta periodicidad. ¿Por qué? Porque de repente nos piden un rol de observador para alguna actividad, se nos olvida y ahí la dejamos abierta, ¿no? Y alguien más se puede aprovechar de estos roles que no están usando. Por eso es importante que cada cierto tiempo revisemos que los roles sigan activos. Y bueno, por supuesto, poner políticas de contraseña robustas aquí. Vale la pena que mínimo aceptemos 10 caracteres con letras, números, mayúsculas, minúsculas, etcétera, ¿no? Y algún carácter que no sea alfabético puro. Luego ya si quieren, esto es un poco más complicado porque ya requiere un tercero, que es hacer sesiones de inicio de sesión único. Ah, un ejemplo de ello es, por ejemplo, Facebook. En Facebook, por ejemplo, si tenemos una cuenta, podemos decirle a Spotify que utilice el acceso de Facebook. En lo personal, eso no se los recomiendo, porque si los bloquean en Facebook por poner alguna porquería o hablar mal de alguien, los dejan sin acceso a todo lo demás. Pero en ambientes un poco menos brutales que Facebook, como Google Mail, pues sí vale la pena, ¿no? Que de usarlo de vez en cuando para algunas cosas que no sean tan importantes, tener como sesión de acceso único nuestra cuenta de Gmail, por ejemplo. En la UNAM, por ejemplo, tenemos uno muy bonito que se llama Identidad Digital Universitaria, que esa se la recomiendo mucho, está padrísima, la hacemos aquí en el área donde trabajo y jala súper bien, ¿no? Y la idea es que, por ejemplo, en Identidad Digital Universitaria, entran ahí y a partir de ahí pueden entrar a las encuestas del SICU, que es el Sistema Integral de Consultas Universitarias, o pueden hacer cosas con el departamento legal por si tienen alguna demanda local en la Dirección General de Legislación Universitaria, o en algunas facultades como la de psicología, pues ya para inscribirse a sus asignaturas tienen que usar el IDU para que los deje entrar al sistema de inscripción. Entonces, este tipo de sistemas de acceso único valen mucho la pena utilizarlos, pero pues también con un granito de sal, ¿no? Hay que saber cuándo y cuándo no. Si es confiable y nosotros tenemos la gobernanza de ese sistema, sí vale la pena. Si no es confiable o es de un tercero que se pone muy roñoso, pues no lo usen, como Facebook. Ok. ¿Qué más podemos hacer para cuidar la seguridad? Bueno, pues ver de vez en cuando, con cierta frecuencia, las bitácoras de los sistemas. Todos los sistemas de administración tienen bitácoras de algún tipo que nos van dejando un rastro de lo que va pasando y nos sirven para detectar anomalías. Por ejemplo, cuando vemos que de repente una bitácora se llena muy rápido, vemos qué pasó ahí. Puede ser, por ejemplo, un ataque que nos estén haciendo y que están llenando nuestra bitácora. Y eso nos lleva a hacer un monitoreo continuo para buscar, por ejemplo, los picos de tráfico, las actividades sospechosas, por ejemplo, que intentan entrar muchas veces a una cuenta con diferentes passwords o que se están conectando, no sé, desde Timbuktu y nunca habíamos tenido una conexión desde allá, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos monitorear todo el tiempo. Eh, Ahí yo les sugiero que pongan, por ejemplo, un sistema como, no sé, Grafana, que es software libre, que les permite ver pues cómo están los CPUs, cómo está el espacio en disco duro que no se nos vaya a llenar, cómo está la red desaturada, ese tipo de cosas. Entonces ahí sí es muy valioso que pongan un sistema de monitoreo continuo. Y bueno, si tienen billete y son ricos, pueden poner un monitor gigante que les permita ver ese monitoreo, pues vale la pena poner varios sistemas que puede ser Grafana, puede ser otros como Cacti o similares, que les permiten ver que los servidores están vivos y que están funcionando bien. Vale la pena hacerlo. Yo creo que una de nuestras obligaciones es siempre tener un monitor que nos permita ver que el mundo está girando y que está girando bien. Eh, Ahorita si quieren les enseño un ejemplo de uno de ellos. Y luego, esto es fundamental y nos cuesta muchísimo trabajo hacer porque es mucho trabajo, que es tener un plan de respuesta a incidentes. Esto es central. ¿Qué pasa si
De repente nos damos cuenta que nos hackearon la plataforma y pusieron una página de defacement. Bueno, pues lo clásico es entrar en pánico y correr como locos, ¿no? Es lo que hay que hacer. Pero no, eso es muy mala opción. Entonces, para que no corramos como pollos sin cabeza, vale la pena preparar un plan de respuesta a incidentes. Y en ese plantear escenarios de cosas horribles que no queremos que nunca nos pasen. Por ejemplo, Ciudad de México, terremoto de 8 grados. Espero que nunca pase. Pues nuestro centro de datos queda sepultado, pues a lo mejor nosotros también, pero esperemos que no sea el caso. Pero a la hora de reconstruir, debemos tener nuestro plan para decir, ok, pero teníamos un respaldo con tal proveedor en un lugar seguro, o teníamos un respaldo acá, o los servidores de backup que teníamos estaban en tal lugar. Ese plan de respuesta a incidentes es fundamental para tomar acciones en casos graves, como este, ¿no? Que terremoto. O que nos hackearon y se robaron los datos. Pues hay que recuperar el respaldo y hay que ver cuál es el respaldo que todavía no está vulnerado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que debe incluir un plan de respuesta a incidentes, cómo detectar y cómo reportar un incidente. Lo ideal es que tengamos un software para hacer eso, pero si no puede ser un papelito ahí donde tengamos un formato de cómo reportar el incidente. Hay ejemplos de ello en el INCIBE que les había comentado. ¿Qué debemos hacer para no entrar en pánico? Cuando pasa algo en un escenario que no nos guste, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues apagar los servidores, cortar los cables, hablar con el proveedor de backups. Ese tipo de cosas son las que tenemos que ver paso a paso para que la persona que esté ahí, que detecte el incidente, sepa qué acciones debe tomar. Y finalmente, bueno, pues debe decir cómo recuperar los sistemas y cómo notificar a los afectados si fuera necesario. Por ejemplo, en el caso de que entren a un servidor con las contraseñas no cifradas y que roben las contraseñas, tendríamos que avisarle a todos nuestros usuarios que se robaron sus contraseñas. O como ha pasado en algunas ocasiones, que entran a los datos, se roban información personal, el CURP de nuestros usuarios, avisarles, oye, ¿sabes que entraron a mi sistema y se robaron tu CURP? Entonces, ten cuidado con que te hagan un phishing, que te vayan a pescar con algo que creas tú que sí saben porque tienen esos datos. Entonces, avisarle a nuestros usuarios cuando tengamos ese problema. ¿Cómo les vamos a avisar? Luego, acá hay una cosa un poquito más de largo alcance, pero importante. Y esto es un tema muy grave porque ya ha pasado. Hay una cosa que se llama riesgo de la cadena de suministro. Voy a poner un ejemplo de una compañía que me cae gorda y que no les ha pasado, pero que como me cae gorda los voy a poner de ejemplo. Supongamos que ustedes usan Oracle y de repente en Oracle hay una vulnerabilidad terrible y que está oculta de ahí desde hace 10 años y nadie se da cuenta. Y nosotros no nos dimos cuenta porque pues, confiamos en ellos y ya. Este es el riesgo de la cadena de suministros, que nosotros confiamos en un tercero como Oracle y Oracle nos decepciona continuamente con algún hoyo de seguridad grave desde hace 10 años, que además ya está explotándose por todo el tiempo, por todo el mundo. Eso ha pasado, ¿eh? No con Oracle, ¿verdad? Pero sí con otras compañías que no me caen tan mal. Por ejemplo, pasó con los Fortinet. Fortinet, los muy asnos, pusieron una contraseña de administrador y no se lo dijeron a nadie, se la pusieron a todos los equipos en el ROM y alguien la descubrió. Es una contraseña de backdoor que usaba esta compañía, Fortinet, para que cuando no pagabas la licencia te apagaran tu máquina, ¿no? Pero pues alguien los cachó y pues ya se viralizó y todo el mundo sabe que los Fortinet pues nada más entran con esa clave y ya son administradores. Eso es un riesgo de cadena de suministro y es súper grave. Afortunadamente, muchas veces no lo conocemos. ¿Cómo podemos contener un poquito esto? Pues evaluar a los proveedores, ¿no? Si nosotros ya sabemos que Fortinet hace esas marranadas,
pues la sugerencia es obvia, ¿no? Este, no comprarlos. Sin embargo, desafortunadamente mucha gente no conoce estos datos y sigue comprándoles porque es un equipo, de comillas, bueno y barato. Otra cosa que vale la pena hacer, y eso es súper difícil, y necesitamos el apoyo de un departamento legal, es hacer los contratos y acuerdos de nivel de servicio con nuestros proveedores. Por ejemplo, si tenemos un servicio de Internet, decir, yo quiero que me garantices el 99.999% de estabilidad de tu red durante todo el año. Ustedes podrán decir, ay, son muchos nueves, ¿no? Bueno, cada 9 que pongamos después del punto es más caro. En nuestras casas no nos garantizan gran cosa, creo que nos garantizan punto 9, pero ustedes dicen cuánto es el punto 1 en un año. Son muchos días de no tener servicio. Entonces, cuando hagan un contrato con un proveedor, chequen que no los dejen tirados por varios días, que les garanticen que van a reparar en 2 horas, 4 horas, etcétera. Y eso lo tienen que checar. Y bueno, vale la pena en algunos casos poner cláusulas de confidencialidad, muy importante, y de responsabilidad en caso de que haya un problema de brecha de información. ¿Cómo deslindamos responsabilidades? Y obviamente es exigir que se cumplan las normas locales aplicables, ese es de cajón. Entonces, ese tipo de cosas de contractuales son también nuestra responsabilidad como administradores de una plataforma. Si contratamos una plataforma como Blackboard, por poner un ejemplo, tenemos que hacer un contrato con ellos que contenga todas estas cosas muy claramente especificadas. Normalmente los proveedores se tratan de escabullirse y no firmar estas cosas, pero es obligación y nosotros tenemos la obligación de que ellos cumplan con la norma nacional y con nuestros intereses. Bueno, por supuesto hay que respetar con un tercero, sobre todo, el principio de mínimo acceso, ¿no? Es decir, si alguien se mete a nuestros sistemas, por ejemplo, un auditor, pues hay que garantizar que tenga el mínimo acceso posible para que pueda hacer su trabajo. Y una vez que termine su trabajo, cerrar esos accesos. Es decir, que no los tengamos abiertos permanentemente. Digamos que esta parte es un poco más aburrida, pero que es importante. Y ya casi voy a cerrar realmente. Más bien, ya voy a cerrar. Eh, ya consejos generales para los administradores. Importantísimo interiorizar que la seguridad de una plataforma educativa es una responsabilidad nuestra completa, técnica y estratégica, completa. Es decir, nosotros somos responsables de toda la plataforma y que no nos debemos quedar simplemente en instalar la plataforma y ya, ¿no? Sino que hay que darle mantenimiento, actualizaciones, auditorías y mejoras continuas. La otra cosa es que hay que combinar una serie de buenas prácticas técnicas que ya les platiqué algunas, actualizaciones, backups, autentificación multifactor y además agregarle gestión proactiva como monitorización, plan de incidentes, eh, para que nosotros no tengamos problemas en el futuro cuando estemos utilizando un entorno de aprendizaje digital. Y bueno, pues recordarles obviamente que, bueno, no tan obvio, ¿verdad? Que la tecnología en sí misma no es suficiente, sino que es importantísimo formar y hacer consciente a toda nuestra comunidad educativa, incluyendo profesores, estudiantes y todos los usuarios que tengamos, sobre los riesgos y las buenas prácticas que debemos seguir en materia de seguridad. Eh, Así nada más como una tablita, cuáles son las acciones clave para todos los usuarios, utilizar un tipo de autentificación multifactor, actualizar nuestro software continuamente, establecer conexiones Wi-Fi seguras para evitar redes públicas. Si usan redes públicas, utilizar un un VPN y sobre todo hacer conciencia y tener prevención, ¿no? Identificar los phishings, crear contraseñas sólidas y recordar que la primera línea de defensa somos todos nosotros. Y que esta es una labor compartida, no nada más es el administrador, el profesor, es también los alumnos y toda la gente que está alrededor, los proveedores, etcétera. Todos tenemos que ser conscientes del tema de seguridad.
Y bueno, con eso vamos a garantizar un entorno de aprendizaje virtual que sea privado y eficaz, que nos va a brindar eh, tranquilidad, seguridad y sobre todo el bienestar de toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Déjenme nada más les comparto una pantalla rápido de cómo es un monitor de estos de los que les estoy platicando. Este no es super duper, ¿no? Nada más es para que vean cómo son los tableros. Este, y ya, ¿no? Es un tablero sencillito, ¿no? Que monitorea una maquinita que tenemos por ahí. Como pueden ver, tiene, eh, digamos, uno de indicador de presión, como si fuera una válvula de coche, qué tanto está consumiendo el CPU. Aquí esta máquina casi no la estamos usando. Eh, bueno, qué tanta carga tiene de sistema, cuánto de la RAM está ocupando, cuánto del swap, que es el espacio de intercambio, cuánto espacio en la partición de ruta está usando, ¿no? Y acá abajo vienen grafiquitas de red, de uso de CPU, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, eh, estos sistemas nos permiten y nos dan chance eh, de ver que las máquinas se están portando bien. Si tenemos muchas máquinas, los tableros son un poco distintos, son una serie de nodos con colorcitos, en verde están bien, en rojo están mal, y bueno, pues nos permite rápidamente detectar una máquina que está fallando. Y bueno, pues por mi parte pues, sería todo y pues quedo atento a sus amables preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Max.